Hola, bienvenidos una vez más al canal de Taos Cripto, donde hablamos sobre blockchain, criptomonedas, damos consejos de seguridad y demás para que tengas una buena experiencia en este ecosistema. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que va a pasar en la cadena de Ethereum, que es el hard fork de Denku. Ok, como pueden ver acá, faltan 23 horas para que este hard fork se dé y me pareció importante poder hablar de él y que se entienda qué es lo que va a traer positivo para la red o para la cadena. Ok, primero, con este Hartford de Denku, lo que podemos ver es el claro enfoque de Ethereum por mejorar la escalabilidad de la red. Ok, ahora más adelante lo vamos a entender por qué. Este Denku, este nombre se da porque realmente son dos hard fork, uno que se llama Cancún y otro que se llama Deneb, que se van a dar al mismo tiempo. Por ello fusionaron los nombres y nació el nombre de Denku. Pero ¿qué es lo que pasa? Ok, para entender por qué son dos hard forks, necesitamos entender cómo trabaja actualmente Ethereum. Previo al merge, Ethereum tenía una capa de ejecución que era la que se encargaba del proof of work, ok, la que hacía todo el trabajo. Antes del merge, Ethereum colocó la Bitcoin Chain y empezó a correr en paralelo. Y el merge fue pues la unión de estas dos, como lo podemos ver en la imagen. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Después del merge, Ethereum trabaja con dos capas, la capa de consensus y la capa de ejecución. Estas trabajan en paralelo. Por eso es que ahorita o mañana se va a dar este hard fork en paralelo, porque los cambios van a ser tanto en la capa de consenso como en la capa de ejecución. Para entender un poquito más, la capa de ejecución es la que se encarga de toda la lógica de los contratos inteligentes, donde se procesan transacciones, la que se encarga del broadcasting de la red para enviar las transacciones y los bloques, ¿verdad? Mantiene el estado de la red de Ethereum y también, pues aquí, por ser la que se encarga de los contratos y transacciones, pues es donde corre el tema de la IBM o máquina virtual de Ethereum, ¿verdad? Luego, la capa de consenso, como su nombre lo indica, es la que se encarga de llegar a ese acuerdo, de llegar a ese consenso. Una vez que la capa de ejecución procesa transacciones, procesa contratos y hace los cambios de estado, la capa de consenso es la que, junto con todos los nodos, dice, ok, este nuevo estado es válido y lo graba en la red, ¿verdad? Este, entonces, sabiendo esto, ok, que tenemos dos capas, el hard fork de Dencum es lo que se va a dar en paralelo en estas dos capas. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener lo que es este, la introducción o la aplicación de 9 EIPs en esta actualización, ¿ok? De los cuales ahorita yo voy a hablar de los que creo son los más importantes. Pero para que lo sepan, esta actualización incorpora 9 propuestas de mejora, que eso es lo que significa EIP, ¿verdad? Son propuestas de mejora para Ethereum. ¿Ok? Ahora bien, una de las más importantes y la que más está sonando es el EIP 4844, que ahora lo vamos a ver, que es el Proto Danksharding, que es lo que está dando Ethereum como un paso para poder, como les digo, mejorar la escalabilidad y también el tema de congestión. Que es un paso, no vamos a pensar como pasa muchas veces, que este Hartford va a traer las comisiones de gas al piso y que ya vamos a poder hacer lo que queramos en Ethereum. No, no, vamos en pasos y esto va a ser pues una mejora para alcanzar ello, para alcanzar una mejor experiencia de usuario en Ethereum. Y el primer EIP que vamos a ver es el 6780, que trata del Self-Destruct. Self-Destruct es un opcode que lo que se encarga es de que usted pueda destruir el contrato. Los opcodes, como sabemos, este, eh, nosotros vemos el código Solidity, es un código pues que entendemos como personas, pero la computadora no. Nosotros esto lo pasamos por un compilador y se genera el bytecode, que en realidad son opcodes, son códigos de operación, que es lo que realmente hace la máquina virtual. Algo ya a muy bajo nivel, ¿verdad? Suma, división, eh, hacer push de byte, eliminar bytes, etcétera, ¿verdad? Entonces uno de esos opcodes es el cell destruct, que lo que se encarga es de que usted pueda, entre comillas, destruir el contrato. Porque recordemos que en la blockchain pues están las cosas inmutables. ¿Esto qué es lo que hace? Por ejemplo, voy a usar
este contrato con esta wallet y le voy a enviar 2 Ethereum. Desplegamos el contrato y este contrato podemos ver que en el balance dice que tiene 2 Ethereum. Si yo llamo a la owner, me dice que el owner es esta wallet, que es esta de acá, que tiene 100 Ethers. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo llamo al destroy, que es la función que tiene el self destruct, yo le estoy diciendo, ok, ya no quiero usar este contrato, destrúyalo. Que en realidad ese destrúyalo es como que ya no se puede interactuar con ese contrato. ¿Qué es lo que hace también el self destruct? Lo que hace es que el dinero, o sea, el Ether que tenga este contrato, se lo envía a la wallet que se le indique, que en este caso, pues yo le dije que fuera la wallet que coloqué como owner. ¿Okay? Si ven, yo aquí pude llamar al owner y me dijo que es esa wallet. Si yo llamo al destroy, que como les digo, es la función que tiene el self destruct. Vamos a hacerlo. La ejecución pasa. Si ven, el contrato ya dice que no tiene balance porque el self destruct agarra el Ether que haya y lo envía a la wallet que se le dice. Si me vengo acá, esta wallet que tenía 100 ahora tiene 102 porque le llegaron los 2 Ether que tenía este contrato. Y si yo vengo acá y le digo, ok, contrato, dígame el owner que tiene usted, me da error. Porque para la cadena ya yo llamé al self destruct y ese contrato no existe. Comillas, ¿verdad? Ya no puedo interactuar con él. ¿Qué es lo que pasa? Este código pues se pensó para ciertas funciones al inicio, pero luego empezó a generar pues un poco de problemas, ¿verdad? Y entonces lo que se decidió fue hacer un cambio en su funcionamiento, ¿ok? Ahora, lo que es el EIP 6780, lo que va a hacer es quitarle el poder a este opcode de self destruct y y lo que va a hacer es que usted no pueda llamar a self destruct como lo hice yo acá. O sea, yo acá desplegué el contrato, pudieron pasar horas, pudieron pasar minutos, pudieron pasar años, meses, y cuando yo quise llamé al destroy. O sea, eso se presta mucho para otras cosas que no fueron las pensadas, ¿verdad? Como se han visto en hackeos y demás. Ahora lo que se está haciendo es que, o lo que se va a hacer, es que con esta actualización vas a tener, si quieres usar Self Destruct, tienes que llamarlo en la misma transacción. O sea, ¿y cómo llamamos a Self Destruct en la misma transacción? Tendríamos que crear el contrato y en el constructor hacer que haga toda la lógica, o sea, llamar a la función 1, luego a la función 2, a la función n, ¿verdad? Que yo ocupe llamar y que al final llame el self destruct. O sea, que en la misma transacción se ejecute el self destruct. Esto también es por un tema de que en próximas implementaciones se van a colocar los Berkeley trees, que son como Merkle trees, ¿verdad? Árbol de Merkle, donde fusionan los hash y tienes un hash principal, que es con el que validas, pero el self destruct iba a generar muchos problemas en esa implementación futura si se deja como está. Entonces, por eso se hizo el cambio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como les digo, para que funcione como funciona ahorita el destruct, que va a borrar el contrato o su código o no va a permitir que se ejecute y va a enviar el dinero, tengo que hacerlo en la misma transacción, o sea, en el constructor. Pero lo que va a pasar es que si yo no lo llamo en la misma transacción, o sea, si yo lo tengo como lo tenía al inicio, ¿verdad? De que no lo llamo en la misma transacción, sino que ejecuto el constructor, me espero y ya después quiero llamar y lo llamo acá. Cuando se genera esta actualización, si yo lo llamo después, no va a destruir el código, pero sí va a enviar el letter que tenga el contrato, lo va a enviar a la wallet que se le indica. ¿Ok? Entonces ahí también hay que tener un cuidado si sos desarrollador, porque tienes que recordar, ok, después de Dencun, si yo no ejecuto self-destruct en la misma transacción en que se crea el contrato, entonces no me va a borrar el contrato, pero todo el Ethereum que está ahí me lo va a enviar a la wallet que yo le indique. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado,
porque si un usuario o si un desarrollador se le olvida y hace esto, lo que está diciéndole es, ok, envíe todo el dinero que tiene ese contrato al address 0, que es un address nula. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ese dinero se perdería. ¿Ok? Entonces tienen que tener mucho cuidado. Y como usuario, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado? Pues que para criterio personal, ojo, estoy aclarando, criterio personal, esto abriría o abrirá una puerta para Rux Pulse. ¿Por qué? Porque si estás acostumbrado a revisar las funciones de un contrato y que no tenga una función ahí medio extraña, que tenga permisos para transferir y demás, pues alguien que quiera hacer un rug pull y sepa de esta actualización podría perfectamente meter en una función el cell destruct y decirle, ok, pásame el Ethereum hasta acá, él llama esa función, el contrato sigue funcionando porque no se destruyó, pero todo el Ethereum va a enviarse a la wallet que le indique. Entonces también a criterio personal creo que eso abriría un portillo en ese tema y nosotros como usuarios vamos a tener que estar más al pendiente de ahí, ser más quisquillosos con ello, ¿verdad? Ese es el primer cambio que se daría en lo que es el hard fork, ¿ok? El siguiente cambio es el EIP 5656, que quiere decir instrucción de copia de memoria. ¿Ok? Este es el segundo IP que vamos a hablar y parte de los 9 que se van a incorporar en la actualización. ¿Esto qué es la instrucción de copia de memoria? Perdón. Esto es que se crea como les decía, un nuevo opcode. ¿Ok? Recordemos, el destruct es un opcode. Ahora vamos a colocar uno nuevo que se llama mcopy. Este nuevo mcopy va a ser una ayuda para los desarrolladores y si los desarrolladores lo empiezan a implementar, va a ser un aporte muy importante de eficiencia para el usuario. ¿Por qué? Normalmente, cuando tenemos el contrato, nosotros tenemos el stack, que es como una pila donde se van guardando la información, ¿verdad? Y tenemos la memoria. ¿Ok? Es la memoria. Ok. Entonces, si nosotros queríamos mover algo de un punto de la memoria a otro, ¿por qué? Por ejemplo, tenemos una variable en memoria y queremos colocarle en una estructura que esté en memoria. ¿Ok? Para hacerte un ejemplo, tenemos una variable que es nombre, que es Tadeo. Pero tengo una estructura que es cliente, que tiene nombre, tiene edad y tiene membresía, por ejemplo. Entonces yo quiero que el Tadeo se incluya en estructura cliente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo actualmente? Tengo que llamar a la memoria eh, con el opcode que tenemos normalmente, que es mload, ¿ok? O si inclusive un poquito más pesado sería llamar al mstore, que esto es que no esté en memoria, perdón, sería sload, perdón. Esto es que no esté en memoria, sino que está en store. Y esto es más caro que llamar a memoria. Pero digamos, tendría que llamar a, a la memoria. ¿Sí? Bueno, esto, tendré que llamar a la memoria. Esto lo que va a hacer es que me va a cargar el nombre Tadeo en el stack, acá de primero. ¿Ok? Y luego, ¿qué tendré que decirle yo? Pues decirle, ok, ahora guárdenmelo en estructura. ¿Ok? Que eso sería un mstore. O sea, decirle, ok, vaya, guárdemelo en la estructura, porque esa estructura está en memoria también. Entonces vuelvo a hacerlo. Y todos estos opcodes, pues cuestan gas. ¿Ok? Recordemos que en Ethereum todo cuesta gas para hacer los movimientos. ¿Qué es lo que va a hacer mcopy? Mcopy lo que me va a ayudar es que si yo quiero mover el nombre Tadeo a la estructura cliente, nada más hago esto.
¿ok? Llamando a mcopy, yo lo único que haría sería este movimiento. Nunca saldría de la memoria y lo copiaría en un nuevo espacio de memoria. ¿Qué es lo que va a generar esto? O sea, para que entendamos. Copiar 256 bytes de memoria con mcopy va a costar un aproximado de 27 unidades de gas. 256 bytes de memoria, 27 de gas. ¿Okay? Actualmente, copiar esa misma cantidad de 256 bytes de memoria haciendo este flujo que te dije, llamando a la memoria, copiando en el stack y luego grabando en la memoria, cuesta 96 de gas. ¿Okay? Estamos hablando de una variable o un dato de 256 bytes que copio de un punto a otro. Tal vez usted diga, pues no, no veo una diferencia. Ok, sí, tal vez usted ahorita no ve una diferencia de 96 a 27 muy drástica, pero multiplique eso por n cantidad de acciones que hace el contrato. O sea, y que, por ejemplo, que no solo tenga que copiar el nombre, que tenga en una variable el nombre, en una variable la membresía y tenga que traerlo, ya iría aumentando el gas. Entonces, con mcopy lo que vamos a hacer es que el costo del gas sea menor. Eso sí, se va a impulsar, llamémoslo así, para que los desarrolladores utilicen mcopy en lugar de estar usando mload y mstore, pero tampoco es obligatorio. O sea, si un desarrollador quiere seguir usando mstore y mload porque no entiende, porque todavía no le da seguridad usar mcopy, lo va a poder hacer. Pero es para que tengamos el entendimiento de que está ese nuevo opcode que un desarrollador podría aprovechar. Y hay muchos desarrolladores en Ethereum actualmente que les gusta pues pensar en el usuario final y optimizar lo más que se puede los contratos. Entonces yo creo personalmente que muchos de estos usuarios los vamos a ver utilizando lo que es el mcopy. ¿Ok? Ahora bien, el siguiente EIP que va a tener la actualización tiene que ver ya con la capa de consenso, con esa capa que se pone de acuerdo, que es el EIP 7044, que se llama salidas voluntarias firmadas con validez perpetua. Ok, y ustedes dirán, pues, ¿qué es eso? Ok, ¿qué es lo que pasa con esto? Para entender un poco lo que sucede con el tema de salidas voluntarias, tenemos que hablar de la parte del staking date. O sea, este cambio les va a interesar a alguien que tenga delegado su Ethereum a algún validador de la cadena. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Ok, en el staking de Ethereum, recordemos que los validadores son los que dicen este bloque es válido, este bloque no es válido, ¿verdad? Y estos validadores necesitan de, de lo que es 32 Ethereum mínimo para, para poder ser validadores. Entonces hay dos maneras. Yo como usuario tengo 32 Ethereum y puedo correr mi nodo y proponerme como validador porque estoy cumpliendo pues el tema del staking, ¿verdad? O hay otra manera que es el staking delegado. El staking delegado, lo que hago es que yo le presto, por decirlo así, mi Ethereum a otra persona. Esta otra persona es la que se encarga de montar el nodo y pues llevar toda la parte técnica, montar el nodo, mantenimiento, tenerlo arriba, cumplir con las reglas de que siempre esté online, etc. ¿Ok? Entonces tenemos el staking que yo puedo hacer directamente y le puedo delegar mi Ether a esta persona. ¿Ok?
Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo le estoy delegando los 32 Ethereum a esta persona. Entonces yo tengo que confiar fielmente en que el operador no va a hacer mal uso de ese Ethereum o no se va a ir con mi Ethereum. Porque igual yo se lo estoy stackeando, él tiene la llave, él va a tener, digamos que la llave para, para firmar transacciones, para validar transacciones y puede hacer que adrede valide una transacción mal y lo penalicen y el Ether que va a perder es el mío. ¿Ok? Entonces, lo que se ofrece también es una posibilidad de staking delegado pero sin custodia. ¿Eso qué es? ¿Ok? Eso es que yo le digo al validador, ¿ok? Yo Tadeo le digo al validador, tome, aquí están mis 32 Ethers, pero el validador al recibir esos Ethereums va a tener la clave para firmar, como les digo, las tareas en la cadena, que es validar bloques, proponer bloques, decir que un bloque está correcto, etc. Pero la clave de retiro no la va a tener. La clave de retiro, por decirlo así, la voy a tener yo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la clave de retiro dice dónde se van a enviar los 32 Ethereums cuando y las recompensas que ha generado cuando un validador ya no quiera ser validador. Cuando él se quiera salir de la Bitcoin Chain, entonces ahí se va a enviar todo el Ethereum. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Para este tipo de acciones, como el firmar bloques es algo que tiene que ser constante. O sea, constantemente tiene que ser el validador en la red. Esa llave la tiene el validador él en el nodo. ¿Ok? Pero como la llave de retiro no se utiliza con frecuencia, porque generalmente si usted está acá de Ethereum lo quiere mantener ahí para estar generando rewards, esta clave de retiro se almacena en frío, lo que se conoce como en frío. ¿Qué quiere decir? Se almacena fuera de la cadena. Esa llave está fuera de la cadena. ¿Para qué? Exclusivamente para la persona que hizo el stake de Ethereum. O sea, en el ejemplo, exclusivamente para mí. Yo le presté los 32 Ether al nodo. Esto lo que garantiza es que yo como usuario y como dueño del Ethereum conserve propiedad exclusiva de la llave de retiro y por ende de los fondos. ¿Por qué les digo esto? Lo que pasa es que al tener ya un staking delegado, yo lo que hago es que cuando yo me quiero salir, ¿ok? Necesito enviar un mensaje, porque recordemos que la llave está afuera, la llave está en frío. Entonces yo necesito enviar un mensaje a la cadena diciendo, ojo, Bitcoin Chain, yo Tadeo quiero salirme, quiero tener fuera mis 32 Ethereum. Eso se hace con lo que se llama un mensaje de salida voluntario o VEM. ¿Ok? Lo que firmamos ahí es un VEM o mensaje de salida voluntario. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con este mensaje actualmente? Actualmente, esto se llaman mensajes o salidas prefirmadas y actualmente ese mensaje solo es válido para la actualización que está corriendo en la red ahorita y la actualización anterior. ¿Ok? La que está en la red ahorita y la anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si viene un nuevo hard fork como el de Decum, ya esa firma no sería válida. Entonces sería un poquito peligroso o el usuario se pondría nervioso porque ya el mensaje que él tenía previamente firmado y que sabía que si él decía me quiero salir, él no lo va a enviar a la red para salirse, no, ya no va a ser válido. ¿Ok? Luego, pero esto ¿por qué se hace? O sea, más allá de mejorar la experiencia del usuario con temas de la salida rápida, este, los mensajes de salida permanentes, digamos, o perpetuas, lo que dan son nuevos escenarios. ¿Por qué? Porque podríamos automatizar las salidas. ¿Ok? Podríamos crear
un mensaje prefirmado. Este mensaje prefirmado sabemos que va a valer para siempre hasta que se utilice, ¿verdad? Entonces, esto, el usuario se le podrían dar servicios como, por ejemplo, guardar este mensaje en un smart contract o algún mecanismo actualizado y que cuando se cumpla alguna regla, qué sé yo, que el usuario diga una fecha, que el usuario diga, ok, si el nodo pasa más de una hora sin actividad, sáqueme. Si el nodo en toda la semana, invento, solo ha validado un bloque, sáqueme. O sea, vamos a poder automatizar y vamos a poder colocar, dar un nuevo servicio. Esto va a poder traer puertas a nuevos dApps en temas de staking, porque se puede dar un nuevo servicio donde el usuario va a poder stackear y va a poder contratar al servicio, por ejemplo, Tadeo, para que entonces este servicio Tadeo le ayude a automatizar la salida y el usuario se desentienda. ¿Por qué? Porque ya sabe que el mensaje es válido para siempre. ¿Okay? Esto se va a dar, como digo, en este hard fork y va a ser una protección adicional para el usuario, ¿verdad? Porque ya va a saber que no va a tener que preocuparse en futuros hard forks de volver a tener que firmar ese mensaje de salida. ¿Ok? Y nada más para aclarar, el mensaje va a quedar como marcado, por decirlo así, a partir de el hard fork de Capella. ¿Ok? Del hard fork de Capella para adelante van todos los mensajes que estén van a ser válidos perpetuamente. Del hard fork de Capella hacia atrás, pues los mensajes van a tener que volverse a firmar, pero el usuario que firme ello va a saber que ya va a ser de por vida. ¿Okay? Luego, el otro IP que tenemos, que vamos a tener, también es de la capa de consenso, es el IP 7045. ¿Okay? EIP 7045. Y este tiene que ver con aumento de la ranura máxima de inclusión de atestados. ¿Qué quiere decir esto? Para que entendamos. Un atestado es una certificación. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Yo certifico como nodo validador que ese bloque está bien o que ese bloque, o no lo certifico porque ese bloque está mal. Es un bloque que quiere hacer alguna trampa, digámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegamos a la capa de consenso, cada nodo validador lo que hace es que hace un voto. ¿Ok? Hace un voto en el bloque. Y en base a esos votos se valida o no el bloque. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Actualmente Ethereum se divide en épocas. Cada época contiene 32 slots, 32 espacios. Y esos 32 espacios, ¿ok? Cada slot son 12 segundos. ¿Ok? Cada slot son 12 segundos. Tenemos en total 32 slots. Y cada 32 slots es una época. Así es como se maneja ahora el tiempo en Ethereum. Entonces, ese slot o esos 12 segundos es lo que tiene un nodo para poder validar un bloque. O sea, para ir a poner su voto y decir si ese bloque está válido. ¿Ok? Lo que busca el EIP 7045 es ampliar esto de un slot, perdón, de una época, que son 32 slots, a dos épocas no móviles. En otras palabras, va a pasar de 32 slots para poder votar a lo que son 64 slots. ¿Qué es lo que pasa? Al hacer este aumento al doble de slots, vamos a tener tiempos de confirmación de bloque más rápidos. Que recordemos que en la blockchain generamos un bloque, sí, pero este bloque tiene que ser confirmado. ¿Qué es lo que pasa? Tienen que haber, según cada cadena confirma de diferente cantidad, digámoslo así, pero generalmente se espera que estén de 6 a 12 bloques encima después de mi transacción para que sea confirmada. Un ejemplo, aquí está mi transacción en este bloque, ¿ok? Yo viene la red
y genero otro bloque. Esta transacción que está acá mía todavía no está confirmada. Viene, genero otro bloque, todavía no está confirmada, así, hasta que llegamos a lo que diga la cadena. Por ejemplo, la cadena dice, por ejemplo, 12 bloques. Entonces, yo tengo mi transacción acá y 12 bloques después, ya yo puedo decir, esta transacción está confirmada. ¿Por qué? Porque yo sé que por la cantidad de bloques que han pasado es imposible que esta transacción se borre. Porque recordemos que la cadena puede hacer mini forks, donde dos nodos validadores pueden validar un bloque al mismo tiempo y se puede abrir un fork acá, que es otra cadenita. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa para ver cuál es la cadena que vale. ¿Ok? Entonces, ahí es donde tenemos el detalle de las confirmaciones. Haciendo este tema de ¿cómo es que se llama? De aumento de slots, vamos a tener una confirmación más rápida, porque los validadores van a poder tener más tiempo para votar. Eso es lo primero. Había, pues con el tiempo de 32 slots, digámoslo así, habían ocasiones que validadores por algún tema de que fue penalizado o que por la infraestructura que tiene se cayó el nodo y duró, no sé, duró 3 minutos fuera y cuando volvió ya no pudo votar por ese bloque. Entonces todo eso afecta. Ahorita con esa ampliación vamos a tener bloques más, perdón, confirmaciones más rápidas. También tenemos que entender que la cadena de Ethereum usa un algoritmo llamado LMD Ghost. ¿Okay? Este algoritmo es el que usa para analizar las bifurcaciones. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos esta imagen. Viene la blockchain normal y resulta que el nodo A y el nodo B validan un bloque al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasa? En el nodo A puede estar mi transacción y en el nodo B puede haber una transacción va a haber la transacción de otra persona. ¿Okay? Entonces, lo que hace este algoritmo de Ghost es que en base a los pesos, es como decide cuál fork o cuál bloque es el que va. Entonces, por ejemplo, en el bloque A tenemos que 5 nodos validadores están diciendo que ese nodo es válido, o sea, tiene un peso de 5, pero en el nodo B, solo el nodo 6, 7 y 8 están diciendo que el bloque es válido, entonces tiene un peso de 3. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo Ghost? Dice, ok, entonces el bloque válido es el A, porque tiene más peso. Se incluye a la cadena y el bloque B se tiene que volver a reprocesar. ¿Qué es lo que quiere decir? Que todas las transacciones que están dentro de ese bloque se envían de nuevo a la mempool, perdón, y se vuelven a procesar. Entonces, perdón, si mi transacción está en el bloque A y el algoritmo Ghost lo valido, yo nada más espero que pasen los 6, 7, 8, 10 bloques que diga la red y ya va a estar confirmada la transacción. Si mi transacción hubiera estado en el bloque B, no va a estar ni siquiera ejecutada, porque me lo va a enviar otra vez, como les dije, a la mempool y voy a tener que esperar a que se vuelva a incluir un bloque, que este bloque se mine y que este bloque se confirme, para que ya la transacción se dé como válida. Eso es lo que hace este algoritmo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también el algoritmo necesita un mayor número de información, o sea, un mayor número de atestados. ¿Qué es lo que quiere decir? El algoritmo necesita un mayor número de votos por parte de los nodos para poder hacer esta confirmación o esta validación del fork más rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al duplicar el tema de slot de 32 a 64, le damos una ventana más amplia de datos al algoritmo para que esta validación de los forks las haga más rápida. Por ende, al hacer esta validación de los forks más rápida, la confirmación va a ser más rápida. ¿Me explico? Entonces, por ello también es que se optó por este EIP.
de aumento de la ranura. Porque aparte de que los validadores van a tener más oportunidad de votar, van a ayudar a que las confirmaciones sean más rápidas y a que los forks se decidan más rápido. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con decidan? A que se pueda decidir cuál bloque es el válido de ese mini fork que se abrió, perdón, de una manera más eficiente y más rápida. ¿Okay? Eso es lo que haría este IP. Y ahora sí, vamos a hablar del IP que todo el mundo está hablando, que es el que más llama la atención en esta actualización, que es el que les mencioné al inicio, que es el IP 4844, que es el que se llama Proto Dank Sharding. ¿Okay? ¿Okay? ¿Por qué se habla tanto de esto? Porque como les dije, esto es para un paso importante para Ethereum para el tema de escalabilidad de forma descentralizada. ¿Okay? Esto lo que va a hacer es ayudar a Ethereum a escalar su procesamiento, con un nuevo tipo de transacción. Este nuevo tipo de transacción, no sé si lo han escuchado o lo han visto en Twitter que están hablando mucho, se llaman blobs, carrings. ¿Qué es lo que hace esto? Como les digo, incorpora una segunda transacción. Vamos a tener transacciones normales y luego blobs carrying. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué tenemos estas transacciones nuevas? Porque las L2, sabemos que son los Layer 2, ¿verdad? Como Polygon, como Starnet, como CK, como Scroll, como Arbitrum, como Optimus, todas estas L2 que manejan Zero Knowledge Proof tienen secuenciadores que envían la información de esa cadena a Ethereum. ¿Okay? Recordemos que las L2 lo que hacen es darte velocidad a cambio de seguridad, porque la seguridad la utiliza la seguridad de Ethereum. Entonces, los secuenciadores de estas L2 y pues potencialmente en el futuro otras partes, ¿verdad? Pero ahorita los secuenciadores de estas L2 de rollups van a utilizar este nuevo tipo de transacción para enviar los datos de su red a la red principal de Ethereum de una manera más barata. ¿Okay? Por el momento, ¿a quién va entonces a beneficiar? Se podría decir que va a beneficiar a las L2. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace también? Este IP preserva la descentralización. ¿Por qué? Porque por el momento va a garantizar el tamaño y el número de blobs incluidos en el bloque. ¿Esto por qué se hace? Para que los requisitos computacionales y de almacenamiento de los nodos que actualmente están corriendo no tengan que cambiar drásticamente. ¿Ok? Ahora vamos a ver por qué. Entonces, ¿por qué los blobs van a ser más baratos? A pesar de que se le está colocando pues un tamaño ahorita. ¿Ok? Porque actualmente lo que hace la L2 es que envía. ¿Ok? Acá tenemos la L2, que puede ser cualquiera de esas que les mencioné. Y aquí tenemos a Ethereum. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La L2 actualmente toma la información que quiera grabar en la cadena, todo el call data, todas las transacciones que se dieron y las envía acá. ¿Ok? Y le dice, resguárdemelo ahí. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que eso, al caer, pues tiene que procesarlo, la capa de ejecución, ver que todo esté bien y, y luego, por medio de consenso, sellarlo. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? En el tema de los blobs, lo que va a hacer es que va a generar, digámoslo así, como un paquete. Todo esto que lo envía acá, digamos que lo va a hacer comprimido, como que hicieras un archivo zip en la computadora, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Lo va a enviar a Ethereum. Pero, como es un archivo zip, ahorita la capa de ejecución
no va a ocupar descargar nada, porque esto ahora vamos a ver cómo va a ser para validarse. ¿Ok? Y en la capa de consenso, que es donde hablamos, ahí la capa de consenso sí va a tomar este blob, que dijimos que era como un archivo zip, y va a descargarlo. Y toda la información que traía el blob va a tenerla la capa de consenso. Pero la capa de ejecución no tuvo que descargarla para, valga la redundancia, ejecutarla. Entonces, ese proceso de no tener que descargarla y ejecutarla va a ser más barata la transacción. Aparte que la información que se descargue del blob en la capa de consenso va a estar disponible por el momento, lo que se configuró, por alrededor o aproximadamente por 18 días. Una vez que pasen los 18 días, esta información de la capa de consenso se borra. Entonces, eso, como les digo, va a hacer que la transacción sea más barata, un poquito, la validación sea más rápida y la disponibilidad de datos, pues no tenga que llenar la red de Ethereum, porque ya Ethereum no se va a dejar por el momento estos datos tanto tiempo, sino que solo por 18 días. Ok, ahora, como veníamos hablando, que es un blob, ok, en un bloque de Ethereum actualmente, en un bloque de Ethereum, ok, nosotros tenemos transacciones comunes y corrientes, ¿verdad? Tadeo le envió dinero a Pedro, Alice le envió dinero a Bob, Bob hizo una posición en Uniswap, ¿verdad? Todo este tipo de transacciones. ¿Okay? Luego del hard fork, el bloque se va a poder llenar de una combinación de transacciones normales de Ethereum con las que llamamos blob carvings. Van a poder venir en el bloque. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Estos blobs los vamos a poder imaginar como vagones que van al lado, llenos de datos. ¿Ok? Acá podríamos tener un blob, acá podemos tener otro blob y así sucesivamente. Y aquí es donde van los datos, como les dije, de lo que la L2 quiere enviar a Ethereum. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Una transacción normal, que serían estas de acá, que tenemos por acá, no necesariamente tiene que llevar un blob. O sea, puede ser que este bloque no lleve ni un solo blob y sean puras transacciones normales. Pero un blob sí necesita de una transacción para que sea incluido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una transacción acá que va amarrada o que hace link a un blob. Tenemos otra transacción acá que hace el link al segundo blob. Porque un blob sí necesita tener un link de una transacción para que se incluya en un bloque. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿O por qué se hace esto? Se hace esto por lo siguiente. Porque una transacción, una blob carrying, va a tener dos campos nuevos. ¿Ok? Dos espacios nuevos en la transacción. Uno que se va a llamar max fee per blob gas, ¿no? Blob gas. Que esto es cuánto está dispuesto a pagar el remitente de la transacción para que su transacción sea incluida en el bloque. ¿Eso qué quiere decir? Cuánto está dispuesto a pagar ese secuenciador para que este blob sea minado o incluido en Ethereum. ¿Okay? Y el segundo espacio que va a tener esta transacción, este blob carrying, va a ser la blob versioned hash. ¿Esto qué es? Son la lista de referencia a los blobs incluidos en la transacción. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Este blob tiene un hash. Entonces, ese hash va a ir incluido acá en este espacio para que se sepa que esa transacción está linkeada a este blob
y que por ende es válida o está pidiendo ser almacenada en la cadena de Ethereum. ¿Ok? Entonces, como les decía, los blobs no van a incluir transacciones realmente. O sea, en la capa de ejecución usted no va a ver transacciones que se ejecuten de parte de los blobs. En transacciones como las que conocemos, que dije transferencias y demás, no las va a hacer. ¿Por qué? Porque el blob lo único que tiene es el tema del blob versioned hashes, que técnicamente esto es un hash de una prueba de conocimiento cero. Ese, o sea, recordemos que el Zero Knowledge Proof tiene varios algoritmos para poder hacer estas pruebas que son basados en polinomios, y el que va a usar esto va a ser este tipo de algoritmo, KCJ Commitment. ¿Okay? Esto es un algoritmo, como te digo, de Zero Knowledge Proof que usa polinomios y demás. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Como ya entendemos de Zero Knowledge Proof, o si no, les hago un resumen. Zero Knowledge Proof es dar una prueba de que algo es real sin mostrar los datos. Un ejemplo es que yo pudiera, eh, que yo pudiera demostrar que tengo licencia a conducir sin mostrar mi licencia. O que una persona pueda entrar a un bar demostrando que es mayor de edad sin presentar su identificación según el país, INE, CURPS, cédula, lo que sea, ¿verdad? Entonces acá lo que se hace es que por medio de este algoritmo de CK se toman todas las transacciones que el secuenciador de L2 quiere validar y se genera una prueba de que esas transacciones son válidas. Y esa prueba es la que se envía en el blob, en esa parte de versión hashes. Y es lo que se va a grabar y se valida en la cadena. ¿Ok? Entonces, por ello yo no necesito que la capa de ejecución tenga todas las transacciones, porque yo ya le estoy enviando una prueba de que esas transacciones son válidas. Entonces, como le vimos acá, yo me voy a saltar esa capa de ejecución, nada más voy a llevar esta transacción con el hash de la prueba y toda la información va a caer en la capa de consenso. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Por el momento, pues, como es una primera etapa, como les digo, posterior a este IP, lo que van a tener que hacer los validadores, que será la capa de ejecución, ¿verdad? Es, como les digo, descargar toda la información que viene en el blob, que son las transacciones, y con esta información, junto con el commitment que se envía en el hash, validar que, que son correctas. O sea, que las transacciones se dieron bien y todo el tema para poderlas, a través del consenso, guardar en la blockchain. Pero cuando lleguemos cuando se implemente el DAN sharding completo, que ese sería el siguiente paso, no un proto DAN sharding, sino un full DAN sharding, cuando se implemente esto a futuro, ya no voy a tener que bajar toda la información, porque parte de los algoritmos de Zero Knowledge Proof es que me permiten a mí validar la información con partes de la información, no con toda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya él no tendría que bajar toda la información. Podría seleccionar al azar 2, 3 transacciones, descargarlas y con eso validar el commitment. ¿Okay? Y ahorrarse mucho más espacio y ahorrarse mucha más potencia de procesamiento. Pero eso va a ser a futuro. Por el momento nada más nos estamos saltando la capa de ejecución y estamos yendo hasta la capa de consenso, pero la capa de consenso sí va a tener que bajar la información. ¿Okay? Luego, ¿por qué los datos del blob tienen que ser de 128K? Para que puedan ser enviados a Ethereum por el secuenciador de la L2 de una manera más barata. ¿Okay? Eso lo que hace es, como te digo, enviar más barata la información. Es muy diferente enviar todas las transacciones y que las tenga que leer a yo enviar nada más una prueba y que la parte de consenso me lo valide.
Yo ahí me estoy ahorrando, al saltarme la capa de ejecución, que sería esta, me estoy ahorrando esa parte y ese ahorro, tanto para mí como para el secuenciador de L2, va a ser un ahorro en gas. ¿Ok? Luego, ¿qué es lo que pasa? O sea, ya como te decía, este es el hardware de Denko. Estos son los IPs que para mí, creo, son los más principales que se podían hablar de ahí. Tiene pues, hay 5 más, pero son mucho más técnicos. Este, si igual, si quieres saber de ellos, puedes ponérmelos en los comentarios. E igual hacemos un segundo video incluyendo estos 5 IPs. Pero el que más llama la atención de acá, de este hardware, es esto. Porque es el paso para poder escalar Ethereum. ¿Por qué? Porque con todo lo que vimos anteriormente, los usuarios opinan, ¿verdad? O ciertas personas en Twitter y en demás que han estado comentando y que han estado pues debatiendo este tema, opinan que a corto plazo esto podría ser una mini ventaja. Que recordemos que esto no va a bajar de golpe los gas fees, como te dije en Ethereum, pero puede ser una mini ventaja. ¿Por qué? Porque los usuarios al conocer que con Proto Danksharding las transacciones en ADL2 van a ser mucho más baratas de lo que son actualmente, ojo, porque en un N2 pues está realmente barata las transacciones en comparación a Ethereum, ¿ok? Entonces va a poder hacer o haría que mucho tráfico se vaya a las L2, o sea que al usuario no le dé miedo sacrificar un poco de descentralización por costo. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar? Que proyectos o usuarios van a comenzar a moverse a las L2 porque van a ser más baratas, porque van a entrar por medio de los blobs. ¿Y esto qué va a hacer? Que Ethereum quede única y exclusivamente para un porcentaje de tráfico que sean transacciones con fines específicos, como por ejemplo transacciones de alto valor o transacciones de protocolos que sí o sí tienen que darse en Ethereum, que no están en ninguna otra cadena. Entonces, esto podría ser esa división, que mucho tráfico se vaya a las L2 porque les va a salir más barato, que muchas dApps se vayan a las L2 porque les va a salir más barato y solo cierta cantidad quede en Ethereum. Al quitar esa presión, pues podríamos ver, como te digo, no a corto plazo, pero podríamos ir viendo una disminución en el consumo de gas en la cadena principal de Ethereum. ¿Okay? Porque va a ser un ganar-ganar. Van a haber gente que se va a ir al L2 porque va a preferir tener menor costo ahí y sabe que al final se va a quedar registrado en Ethereum, pero y en Ethereum se van a dar movimientos puntuales de ciertos protocolos o de ciertas personas que quieran sí o sí mover sus fondos a nivel de Ethereum. ¿Okay? Esto es lo que podríamos estar viendo tal vez en un mediano plazo a nivel de Ethereum. Tendríamos que ver cómo se comporta la red después de la actualización y tenemos que ver cómo reaccionan las personas también después de la actualización de Dencun, que va a ser en 22 horas. Pero espero que con esta pequeña información, que sí se hizo un poco extenso el video, pero puedas entender cuáles son las mejoras que trae esta actualización y tomar una decisión si vas a ser uno de esos usuarios que se va a mantener en Ethereum o si vas a ser uno de esos usuarios que va a querer irse a la L2 de su preferencia para aprovechar el tema de los blobs. ¿Okay? Nada más recapitulando, estar pendiente en que viene una mejora de memoria para el tema de desarrollo que también va a aportar en el tema de consumo de gas en los contratos inteligentes y también estar pendiente del tema del self-destruct para que en futuros proyectos nada más revisar que no lo estén usando como una puerta para poder mover fondos. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en un próximo video.